Criatura. Historia compartida por un suscriptor anónimo. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Esta historia la vivió un expatrón para el cual trabajé en un restaurante. El señor siempre fue de una familia bastante adinerada. Se podría decir que tuvo a su disposición todas las comodidades posibles. Antes de que pusiera sus negocios, vivía en la ciudad de California, en un poblado cercano a la frontera con México y Phoenix. Estaba muy cómodo, pues tenía un trabajo, una linda familia conformada por una niña, un niño y su esposa. Y por supuesto que tenía propiedades, automóviles, etc. Su casa era muy grande, con amplios espacios abiertos, y también se ubicaba en un vecindario de gente adinerada. Las distancias entre una casa y la otra en esos vecindarios suelen ser muy amplias. Parecen más bien campos abiertos. Un dato curioso es que este vecindario está ubicado cerca de una base militar. Mi expatrón vivió en esa casa por muchos años, hasta que una noche mientras estaba durmiendo lo despertaron esos ruidos provenientes de la base. Se escuchaban unos gritos horribles seguidos de varios disparos. Todo el alboroto duró aproximadamente 5 minutos. Luego de eso se volvió a dormir sin tomarle mayor importancia. Sin embargo, a partir de ese acontecimiento las cosas empezaron a ir mal. Él me contó que por las noches se escuchaban ruidos extraños en los límites de la casa. Vale mencionar que al final del patio trasero había una zona natural llena de árboles y matorrales. Mi expatrón sentía que por las noches lo acosaban desde afuera de la propiedad. Oía algunos árboles moverse y quebrarse. Y una noche decidió quedarse para hacer guardia junto con su hijo, el cual en ese entonces calcula que tenía unos 13 años. Tanto el papá como el hijo sabían usar armas y eran amantes de la cacería. Por lo tanto, ambos sabían manejarlas adecuadamente y con mucha responsabilidad. El hombre le dio un arma al hijo y decidieron permanecer en vela toda la noche. De esta manera pasaron varias madrugadas solamente escuchando los ruidos, pero no podían ver quién o qué los estaba provocando. Una de esas noches el señor le dijo al niño que mejor se fuera a descansar y que él haría la guardia. Si llegara a ocurrir algo, iría de inmediato a avisarle. El chico se fue a dormir y el papá salió al patio para revisar. Dice que pasaron más o menos 2 horas y empezó a escuchar ruidos del otro lado de la reja que daba a la propiedad. Cuando fue a ver qué estaba pasando, dice que entre los árboles y de la misma altura de ellos, alcanzó a ver a una criatura que caminaba lentamente. De hecho, intentaba ocultarse entre el ramaje. El señor se quedó congelado sin tener idea de cómo reaccionar. No supo si la criatura se dio cuenta de su presencia. Solamente se movía hacia adentro del bosque y desapareció. Por obvias razones, esa noche no pudo dormir. Al amanecer despertó a su esposa para contarle lo que había visto. La mujer le rogó que dejara la casa, pero él insistía en quedarse. Esa noche volvió a estar en guardia con su hijo. Los dos vieron un auto negro estacionarse exactamente enfrente de la casa. Ambos estuvieron alertas y vigilaron el auto por 45 minutos. Nadie salió del vehículo en ese tiempo, pero 10 minutos después 2 hombres abrieron las puertas. Eran altos y delgados con un traje negro. A primera vista se notaba que era bastante lujoso. Caminaron hasta la puerta y luego tocaron. Mi expatrón se acercó a la entrada para preguntar quién era. Los hombres del otro lado no le respondieron. Siguieron tocando de forma insistente y mi expatrón escuchó que murmuraban algo entre ellos. Eran idiomas distintos. Insistió en preguntar quién era y como no respondían soltó un disparo al aire. En ese instante su hijo gritó con todas las fuerzas: «Papá, papá, está en la cochera». El señor salió corriendo y lo que vio lo dejó mudo. Uno de esos hombres estaba levantando una parte de la enorme y pesada puerta eléctrica de la cochera. Lo hacía como si fuera una simple tapa de refresco. «Lárguense de aquí o no voy a dudar en matarlos», gritó el expatrón. Acto seguido volvió a soltar un disparo al aire.
Al notar que se había detenido, subió corriendo las escaleras para asomarse a la ventana del segundo piso. En ese lugar era donde se encontraba su hijo mirando a aquellos hombres. Los tipos estaban hablando algo entre ellos. Al parecer intentaban jalar de nuevo el portón cuando de pronto el cuerpo del hombre salió volando por los aires. Terminó impactándose contra uno de los vehículos que tenían en la casa. El otro hombre fue a ver a su compañero. Lo ayudó a incorporarse y se marcharon. Después de eso pasaron 2 días de tranquilidad, pero mi expatrón seguía sintiendo el acoso de algo en la cercanía. Entonces se le ocurrió ir a un poblado en el cual vivían varios nativos americanos. Ellos aún tienen creencias en las presencias sobrenaturales, y supuso que podría encontrar alguna respuesta sobre lo que estaba pasando. Ahí encontró un chamán y le contó lo que había vivido aquella noche. Este hombre serenamente le dijo: «Me gustaría mucho ayudarlo, pero antes debo ir a ver de qué se trata. Si me dejas, quiero hacer guardia una noche contigo». Él accedió y esa misma noche llegaron a sus puestos. El chamán llevó un ayudante, una cámara instantánea y algunas armas. Cenaron primero y luego montaron la guardia. Después de un rato el chamán le dijo a mi patrón que se fuera a dormir, que él estaría alerta. Cualquier movimiento extraño o lo que fuera le estaría avisando. Mi patrón había pasado varias noches sin dormir bien, así que con mucho gusto le hizo caso. Despertó eso de las 5 de la mañana y salió a ver cómo estaban las cosas. Primero se encontró al ayudante del chamán que estaba en la parte de enfrente de la casa. Le preguntó por el chamán y contestó que había visto algo en la parte de atrás de la casa y fue a revisar. En eso vieron cómo el chamán venía corriendo hacia ellos con unas fotografías en la mano de la cámara instantánea. Para su sorpresa de todos, lo que vieron en las fotos fue algo increíble. Eran 2 huellas enormes bien marcadas en la tierra. Sin duda era la silueta de algo que parecía ser el pie, pero de una proporción gigantesca. El chamán muy serio miró al que en otro tiempo fue mi jefe y le dijo: «Jamás vuelva a llamarme. Esto está fuera de mi control. Lo que hay aquí es una entidad muy poderosa y no voy a arriesgar mi vida. No quiero saber nada más de ustedes. Así que por favor les pido que no vuelvan a buscarme». Terminando de decir estas palabras, el chamán tomó sus cosas, el ayudante y se marcharon. Ese mismo día el patrón decidió salir de la casa. Despertó a su familia y esa mañana partieron a México, en donde tenía familia. Así fue como puso los negocios y jamás regresó a aquella zona. Cuando me contó esta historia, el señor me dejó ver las fotografías que tomó el chamán, y en verdad que las huellas eran enormes. Sí parecía un pie, pero sin los dedos. Además, al parecer tenía 2 talones. Yo le calculo que las huellas eran de 1 metro aproximadamente. Otra cosa que me dijo el patrón es que al momento de escapar de aquel lugar varias camionetas llegaron. Lo estuvieron persiguiendo hasta que finalmente cruzó la frontera con México. Sería un experimento de los Estados Unidos, un ser de otro planeta, una criatura de esos que dicen que cuidan las reservas naturales. Supongo que nunca lo sabremos. Esto me deja pensando que el gobierno sabe de muchas cosas que se nos ocultan. Se manipulan los hechos extraordinarios que pasan en el mundo. Todo para mantener un cierto orden. Pero estas criaturas están más allá de los límites humanos. Y un día terminarán manifestándose a todo el mundo para crearnos una nueva realidad.